o incluso contra los grupos afrancesados tuviera un mayor alcance. Le propongo un reto lingüístico ahora. Defínanos a Fernando VII como persona, personalmente, en pocas palabras, no más de 5 o 6. 5 palabras, pues 5. Rey popular, felón, convencido, absolutista. 5 palabras. ¿Puede contarnos alguna anécdota sobre este rey? Fernando VII tiene muchas anécdotas a lo largo de su vida. Quizá a mí las que más me gustan son 2. Una, durante el trienio liberal, cuando se produce el levantamiento de la Guardia Real del 7 de julio de 1822, la Milicia Nacional de Madrid aplasta el levantamiento y se produce la puesta en fuga de los batallones sublevados que huyen por las inmediaciones del Palacio Real de Madrid hacia el Campo del Moro. Entonces cuenta la anécdota que Fernando VII, asomándose a una de las ventanas, gritaba e increpaba a los soldados que se habían sublevado a su favor y alentaba a los milicianos diciéndoles a por ellos, a machacarles allí, ¿no? Lo cual indicaba lo tornadizo y lo felón de su carácter. Si se me permite también en el tono jocoso y anecdótico, parece ser que alguno de sus biógrafos recoge una frase literal suya que decía: este narizotas cara de pastel, a blancos y a negros os ha de joder. Es decir, los blancos, los absolutistas, los negros, los liberales, es decir, no podéis estar ninguno tranquilo conmigo porque puede pasar de todo. Y quizá la otra anécdota es cuando ya se encuentra gravemente enfermo en el Palacio de la Granja en 1832, con toda la camarilla ultrarrealista rodeándole, y es cuando le arrancan la firma del famoso codicilo, ¿no? Y se presenta allí su hermana, la reina viuda de Portugal, y al ver lo que estaba pasando, pues le propina un sonoro bofetón al ministro Calomarde, y de ahí la frase galante y romántica del ministro que dice aquello de: señora, manos blancas no ofenden, pero el bofetón me lo quedo, ¿no? Muy bien, en 1818 las medidas contra los afrancesados fueron atenuadas. ¿Por qué? ¿Fue un temor a esta sección de los ciudadanos por parte de la corona? Los afrancesados en 1818 constituían un grupo prácticamente marginal. Y lo digo así porque la mayoría de ellos estaban en el exilio. Se habían ido a Francia, allí habían tratado de reconstruir su vida, algunos habían encontrado incluso trabajo o algunas pensiones, y los que se habían quedado en España no habían sido precisamente los principales afrancesados. Puede que hubieran sufrido algún juicio de depuración, pero realmente es un grupo que o bien está en el exilio o bien ya está tomando partido por las conspiraciones liberales que menudean durante esta etapa del sexenio absolutista. Según su opinión, ¿cabría destacar algún hecho fundamental o la opinión que a usted le merecen las diferencias entre liberales y absolutistas ocurridas durante este periodo de tiempo que estamos tratando? Indudablemente el periodo de las Cortes de Cádiz abre la dicotomía en el planteamiento político de la sociedad española entre dos formas de ver y de entender la vida y la sociedad. Indudablemente durante el periodo gaditano queda muy de manifiesto, y en los diarios de sesiones es palmaria esa enorme diferencia de planteamientos, cosa que, de haber continuado el régimen constitucional, se hubiera mantenido dentro de la alternancia y de las discrepancias pacíficas que deberían albergarse en cualquier sistema que evoluciona hacia una democracia. Pero el problema que tenemos aquí es que con la restauración absolutista de 1814 se abre una tremenda brecha y de alguna manera, aunque sea utilizando a posteriori el pensamiento machadiano de las dos Españas, es cierto que son dos opciones que se tornan antagónicas y que no aspiran a dilucidar sus diferencias en sede parlamentaria, sino dilucidarlas de la forma más violenta posible, mediante pronunciamientos, mediante rebeliones, mediante guerrillas, y esa va a ser la tónica que se va a arrastrar durante todo el siglo XIX cuando veamos el enfrentamiento posterior entre liberales y carlistas, ¿no? De alguna manera algo se había roto, algo se había quebrado en lo más íntimo, en lo más profundo,
y la alternativa de la revolución liberal se contraponía de forma violenta, de forma cainita también a la alternativa de la contrarrevolución y del absolutismo. ¿Cuál cree usted que fue el papel del ejército en la represión contra los afrancesados y liberales, en el periodo entre 1808 y 1814? Es decir, ¿jugó un papel fundamental el ejército español? Yo creo que en esa etapa todavía no. Sobre todo porque durante la Guerra de Independencia las Fuerzas Armadas Españolas han sufrido un embate terrible, ha tenido que reconstruirse el ejército prácticamente de arriba abajo, ha habido que improvisar unidades, ha habido que crear academias militares. Y lo cierto y verdad es que el ejército está ocupado en cuerpo y alma en expulsar al enemigo, en coordinarse con los aliados británicos y realmente no ejerce aún una función parapolicial, por así decirlo, sino que realmente está dedicándose a terminar la guerra del mejor modo posible y a expulsar a las tropas napoleónicas. Es verdad que dentro del ejército tenemos destacados miembros de generalato que siguen siendo absolutistas, otros son claramente liberales e incluso pues entre la joven oficialidad también el liberalismo empieza a hacer mella. Pero el ejército aún no participa en política. La primera participación de carácter más político la vamos a ver precisamente en 1814, cuando las Fuerzas Armadas apoyan ese decreto de Valencia y desde luego certifican su absoluto desprecio por lo que suponía la Constitución, en la cual quedaba claro que el ejército debía estar sometido al poder civil. Desgraciadamente, la intervención de los militares en la vida política española será una constante de toda nuestra era contemporánea. Y en cuanto a los afrancesados, era más bien cometido de la policía, su persecución, su detención, más que de las Fuerzas Armadas. Ahora, con esto de la crisis tan conocida por todos, la economía está al orden del día. Ahora hay que saber economía para ser alguien, por lo que se ve. Sí que vamos a hablar de economía. ¿Cómo afectó a la economía y a la vida cotidiana de la sociedad española la supresión del sistema de gremios durante el trienio constitucional que tan útil había sido anteriormente? Pues la verdad es que los liberales, cuando gobiernan entre 1820 y 1823, quieren desarrollar de alguna manera en nuestro país su propio modus operandi en materia económica. Y en este sentido, la abolición de los gremios estaría también pues, en la línea del asunto del medio diezmo, de otras reformas, mediante las cuales querían transformar la economía del antiguo régimen en una economía de mercado, es decir, tratar de abrir las puertas a un liberalismo económico, a una mayor flexibilidad, a una libertad de establecimiento, que los precios pudieran regularse por la libre oferta y demanda, y eso, indudablemente, a la altura de 1820-23, era francamente muy difícil de llevar a cabo, porque no existía ni la costumbre, ni las infraestructuras, ni los mercados estaban suficientemente desarrollados, ni existía todavía una burguesía pujante. Realmente eran medidas indudablemente valiosas, pero que quizá hubieran debido ser adoptadas con menos premura, tratando de marcar algunos elementos de transición, porque a la postre a los gobiernos liberales del trienio esto se les va a echar encima y van a tener en su contra a muchos campesinos y artesanos a los cuales en teoría les están favoreciendo, pero las medidas son de corte tan drástico y tan radical